Hola, buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí, listos para comenzar nuestra lectura de hoy. Amén. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Amén. Gracias, Dios. Ok, estamos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estamos viendo cómo la historia del rey David va tomando fuerza, va tomando poder. Estamos mirando, ¿verdad?, cómo el reinado del rey David empieza a extenderse y empieza a ser famoso en todos lugares. Pero también empieza a aparecer la sombra de la construcción de un templo. Se empiezan a hablar de templo, se empieza a hablar de qué es lo que iba a suceder con la construcción de un templo y quiénes lo iban a construir, ¿verdad? Y eso es lo que estamos leyendo ahorita. Estamos analizando y leyendo acerca del templo de Salomón. Amén. Y vamos a empezar hoy, nada más vamos a leer 2 capítulos. Vamos a leer el capítulo 6 y el capítulo 7. Espero que estés listo. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das cada día de estar aquí. De leer tu palabra, Señor. Queremos, Padre, rendirnos a tus pies. Queremos buscarte, Señor. Anhelamos más de ti. Te invitamos, Espíritu Santo, a esta lectura. Direcciónanos. Muévenos. Te necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Así es. Vamos a comenzar con nuestra lectura. Primera de Reyes, capítulo 6. En el 4º año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Sib. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El salón que estaba delante medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Salomón mandó poner en el templo ventanas con rejas. También construyó salones del lado de los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor del salón principal como del cuarto de atrás. Los salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja medía 2 metros y 25 metros de ancho. 25 centímetros de ancho. El primer piso era de 2 metros con 70 centímetros de ancho. Y el segundo piso medía 3 metros con 15 centímetros de ancho. Por fuera había reducido las medidas del templo para no apoyar en las paredes de las vigas que sostenían los salones. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. De esta manera no se escuchó en el edificio ruido de martillos, hachas u otras herramientas. La puerta de los salones que rodeaban el templo estaban en el lado derecho del edificio. Para subir a los otros 2 pisos había una escalera en forma de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, cubrió el techo con tablones y decoró con madera de cedro. Los salones que construyó alrededor del templo tenían una altura de 2 metros y 25 centímetros. Estos salones quedaban unidos al muro del templo por medio de vigas de cedro. Entonces Dios le dijo a Salomón: ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que le prometí a tu padre David, y te ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Salomón terminó de construir el templo. Cubrió las paredes dentro con tablas de madera de cedro talladas con flores, frutos, palmeras y querubines, y luego las recubrió de oro puro. No se veía ninguna piedra. También en las paredes de fuera se tallaron las mismas figuras. El piso lo cubrió con madera de pino y después con oro. Tanto el piso de los salones interiores como el de los de fuera. Salomón preparó en el lugar santísimo
en la parte de atrás del edificio para colocar ahí el cofre del pacto de Dios. El lugar santísimo era una sala que medía 9 metros de alto por 9 de ancho. También le puso tablas de cedro y luego las recubrió de oro puro. Hizo cadenas de oro para proteger la entrada de este lugar y puso allí un altar de madera de cedro recubierto de oro. También hizo con madera de olivo 2 querubines, los recubrió de oro y los puso en el lugar santísimo. Cada uno de los querubines era de 4 metros y medio de altura. Sus alas estaban extendidas. El ala de uno de los querubines tocaba la pared y el ala del otro la otra pared. Cada ala medía 2 metros 25 centímetros, así que juntas las dos medían 4 metros y medio. Estamos leyendo la Biblia con las tazas de las princesas. El lugar santísimo tenía 2 puertas de entrada hechas de madera de olivo y talladas con figuras de querubines, palmeras y flores. Recubrieron todas esas figuras con oro. La parte superior de las puertas formaban un triángulo. El lugar santo estaba frente al lugar santísimo y medía 18 metros de largo. Para la entrada del templo, Salomón construyó un marco con postes de madera de olivo y les puso 2 puertas de madera de pino. Las puertas estaban decoradas con figuras de querubines, palmeras y flores, y todas ellas recubiertas de oro. Salomón construyó las paredes del patio interior con 3 hileras de piedra lebradas y arriba les puso vigas de cedro. El templo, que comenzó a construir en el mes de Sib, durante 4 años de su reinado de Salomón, se terminó en construir en el año 11 en el mes de Bul. Así, la construcción del templo duró 7 años. Así, 7 años. ¿Sale? Amén. ¡Qué impresión! Es un templo histórico, es un templo emblemático. Todos conocen el templo de Salomón, ¿sí o no? Ahora, quiero decirles que en este capítulo, en el capítulo 6, vimos cómo del versículo 1 al versículo 10 viene la edificación del templo de Salomón. Del 11 al 14, promesas dadas en cuanto al templo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con promesas dadas? Las promesas venían de parte de Dios. Si David, ¿verdad? Si Salomón se comportaba y hacía las cosas bien, la protección de Dios iba a estar sobre Salomón. Así como Dios se lo había prometido a David tiempo atrás. Amén. Después, del versículo 15 al versículo 38, hace referencia sobre los detalles del templo, en cuanto a sus medidas, en cuanto a su longitud, en cuanto a su altura, en cuanto a los materiales que fueron utilizados. Y, por último, tenemos un detalle importante, que todo estaba recubierto, o en su gran mayoría, por oro puro. Ahora, ¿dónde se encuentra el templo de Salomón el día de hoy? Se encuentra en el reino de Israel. El templo de Salomón se encuentra en el reino de Israel y Judá de Israel, que pertenece precisamente a Jerusalén, que los divide ahí Jerusalén. Ok, muy bien. Les voy a estar dando tips o notas importantes en relación a esta información. Amén. Vamos con el capítulo número 7 y vamos a hablar acerca de otras construcciones de Salomón. Capítulo 7. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano. Lo hizo de 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Le puso un cielo raso de madera, sostenido por 45 vigas de cedro. Las vigas estaban distribuidas en 3 grupos de 15 cada uno y se apoyaban sobre 4 hileras de columnas de cedro. Salomón mandó hacer 3 hileras con 3 ventanas cada una y colocarlas una frente a la otra. También le colocó 3 puertas a ambos lados.
Además, Salomón construyó el salón de las columnas de 22 metros y medio de largo y 13 metros y medio de ancho. Enfrente había otro salón con columnas y techo. También edificó el Salón de la Justicia, en el que Salomón escuchaba los problemas del pueblo y decidía cómo resolverlos. Ese salón estaba totalmente cubierto de madera de cedro. El palacio en el que vivía Salomón estaba frente al Salón de la Justicia, separado por un patio. Este salón y el patio se parecían mucho. Además, para la hija del rey de Egipto, que era su esposa, edificó otro palacio parecido al suyo. Por dentro y por fuera, todas estas construcciones fueron hechas con piedras costosas, cortadas a la medida. La base del edificio estaba construida con las mejores piedras. Algunas medían 4 metros y medio y otras 3 metros con 70 centímetros. La parte superior del edificio también estaba hecha de cedro y de piedras muy costosas, cortadas a la medida. Alrededor del patio grande del patio se pusieron 3 hileras con esas piedras y las hileras de vigas de cedro que servían para sostener el edificio. Esto mismo se había hecho en el patio interior del templo y en el salón de la entrada del palacio. El rey Salomón mandó llamar a Hiram, que vivía en la ciudad de Tiro. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro y le había enseñado a trabajar el bronce. Así que Hiram era muy hábil y muy capaz. Hiram se presentó ante el rey Salomón y realizó en sus construcciones todos los trabajos de bronce. Hizo 2 columnas que medían 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. También preparó el bronce, el adorno de la parte superior de cada columna. Ese adorno tenía forma de lirio y medía 2 metros y 25 centímetros de alto. Estaba decorado con figuras en forma de cadena. La parte más alta y ancha del adorno de bronce tenía 2 hileras de figuras en forma de manzana. Cada hilera estaba formada por 100 de esas figuras. Cuando las columnas estuvieron terminadas, Hiram las colocó en el salón de la entrada del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Después Hiram fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo. De un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con 2 enredaderas llenas de frutos. Cada 45 centímetros había 10 frutos. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de esos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44,000 litros de agua. Hiram hizo también 10 bases de bronce. Cada base era cuadrada, de 1 metro y 80 centímetros por cada lado. Su altura de 1 metro y 35 centímetros. Cada lado de esa base estaba decorado con figuras de leones, toros y querubines. Arriba y abajo los toros y los leones habían adornos florales. Cada lado estaba sujeto por un marco y formaba con la base una sola pieza. Cada base tenía 4 ruedas de bronce. Sus ejes también eran de bronce y estaban sujetos a la base. En las 4 esquinas de la base habían agarraderas de bronce, decoradas con adornos florales, que habían para moverlas. Estas agarraderas y la base formaban una sola pieza. La boca para el recipiente era redonda y tenían grabadas con marcos cuadrados. Tenían un soporte de 78 centímetros de alto y estaban dentro de un arco que sobresalía de 45 centímetros. La parte superior de la base terminaba de un borde circular de 22 centímetros y medio de alto. Hiram le talló alrededor querubines, leones, palmeras y guirnaldas, según el espacio que tenía. Así fue como hizo las 10 bases. Todas tenían la misma forma y tamaño, pues usó el mismo molde. También hizo 10 recipientes de bronce. Cada uno tenía 1 metro y 80 centímetros de diámetro y le habían
y le cabían 880 litros de agua. Colocó cada recipiente sobre cada una de las bases que había hecho. 5 estaban en el lado derecho del templo y 5 en el lado izquierdo. El tanque grande lo puso en la esquina superior del edificio, sureste del edificio. Hiram también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios, por encargo del rey Salomón. Estos son los trabajos que realizó: 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas y las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo 10 bases y los recipientes que estaban sobre de ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que lo sostenían, y las ollas, palas y vasijas. Todo lo que Hiram hizo para el templo de Dios, a pedido del rey Salomón, era de bronce pulido. Los utensilios de bronce lo hicieron en moldes de arena, en la región de Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pidió que pasaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Salomón había mandado hacer todos los utensilios que había en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las vasijas de las puertas del lugar santísimo, las bisagras de la puerta de la entrada principal del edificio. De este modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata para que su padre David había dedicado para Dios, y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. Amén. Vemos como en el capítulo 7, ¿verdad? Hay 2 cosas interesantes. Del versículo 1 al versículo 12, las edificaciones de Salomón. Del 13 al 47, vemos el mobiliario del templo, todo lo que comprendía el templo del rey Salomón. Y del 48 al 51, los vasos de oro. Aleluya. Bien, el templo del rey Salomón, ¿verdad?, fue construido precisamente por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro, ¿verdad?, de culto para el pueblo judío. Realmente fue una figura que en este tiempo, alrededor de los 925, ¿verdad?, antes de Cristo, alrededor de los 925 antes de Cristo fue construido. Ahora, quiero que sepas que el templo de Salomón también guardaba, ¿qué es lo que se guardaba en el templo de Salomón? Según la Biblia, se trata del único santuario legítimo del pueblo israelita y contenía en su interior el Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza era aquel artefacto que manifestaba la presencia, ¿verdad?, de Dios en el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Ahora, otro instrumento que almacenaban o que guardaban en el templo de Salomón era el altar de oro, los candelabros del mismo metal y una mesa con panes sagrados. Además, utensilios empleados para llevar a cabo el culto de Dios, ¿verdad?, de Yahweh, o como ellos le llamaban también. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo con el templo del rey Salomón. Quiero que sepas también que el rey Salomón, al pedirle sabiduría a Dios, Dios lo dotó no solo de sabiduría, lo dotó también de inteligencia y también le dio poder. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y pedimos con sabiduría, pedimos con el corazón. Mira, ¿sabes? Hay cosas que a veces pedimos que realmente no necesitamos. Hay cosas que a veces le exigimos a Dios que no necesitamos. Pero Dios sabe qué es lo que tú necesitas, aún antes de pedírselo. Aún antes de hablarlo, Dios tiene en memoria qué es lo que tú necesitas. Pues Él es tu Padre. Él te dio vida. Él te abraza cada día.
Él sabe qué es lo que tú necesitas, aún antes de pedirlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Señor, adorándote, buscando tu rostro. Te damos toda la gloria, Señor. Queremos, Padre, que tu nombre sea exaltado, Señor. Queremos cada mañana, Señor, agradarte, conocerte. Queremos escuchar tu voz. Bendice, Señor, la vida, Padre, de cada uno de los que están ahora mismo. La vida de Herminia Velarde, Señor. De Laura García, Señor. Bendice su vida. La vida de Ana Camacho. También la vida de Jos Martínez y de toda su familia, Padre. Bendícelos. La vida de la hermana Leonor. Gracias. Gracias porque cada día, Señor, pones en nosotros ese espíritu de búsqueda. Ese espíritu de pasión por ti. Te damos toda la gloria, Señor. Y queremos, Padre, que nuestro día, Señor, todo nuestro día, sea direccionado por ti, dirigido por ti, orquestado por ti. Porque sin ti, Señor, nada es posible. Te damos toda la alabanza y toda la gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Biblia con café. Les ofrezco una disculpa en relación a mi garganta. No he terminado de mi tratamiento para la garganta. Estamos cuidándonos, estamos tratando de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por tomar esta lectura, por tener el aire suficiente para poder hacer las cosas bien y ustedes nos puedan entender. Les pedimos de favor que nos ayuden a compartir esta liga. Quiero felicitar también a todos aquellos que han estado compartiendo la liga de las lecturas de la Biblia. Es una bendición. Yo cuando reviso me doy cuenta quienes nos hacen favor de compartir y bendigo sus vidas. Gracias. Muchas gracias. Dios bendice sus vidas. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. en Biblia con café. Y por otro lado, en la descripción de este video voy a colocar un número de cuenta. Si está en tu corazón el deseo de ser de bendición para este ministerio de lectura de la Biblia en un año. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.